que hay una gran diferencia entre ver a alguien que se está hundiendo y hacer algo al respecto. Hay cierta gente específica que tiene la gran habilidad de sacarnos de esos lugares donde nos estamos ahogando en nuestros propios pensamientos. Estoy caminando tan cerca de ti que me doy cuenta en qué momento algo te está pasando. Hey familia Revival, qué lindo poder tenerles otra vez acá en un episodio más de nuestro podcast. Nuestro podcast que estamos ahí trabajando en caminar juntos, en aprender de Jesús, en formar nuestra vida y moldear el carácter de Jesús a través de nosotros también. Y hoy estamos aquí con unos grandes invitados, un gran invitado amigo de casa. Qué gusto tenerte por acá. Una vez más, tercera vez consecutiva por acá en el Ecuador con nosotros. Así que, ¿cómo estás? Feliz, ¿listo para las empanadas de viento? ¿Listo para los quimbolitos? No hemos comido quimbolitos todavía. Todavía no. Todavía no. Feliz, y estoy tomando muy buen café, así que buenas conversaciones. ¿Qué más puedes pedir? Nada más. Y junto con nosotros también nuestro pastor. Pastor, ¿cómo estamos? Gracias, estamos contentos, felices de estar acá con ustedes y más con mi amigo S, directamente desde Argentina. Así es que, y bueno, de Miami realmente. Claro. Entonces estamos felices de estar acá hoy y sé que vamos a aprender muchísimo. Buenísimo, sí. Y hoy justamente vamos a topar un tema que es súper importante. Tú trabajas bajo un concepto que es como los guardavidas y los salvavidas, ¿verdad? Y por ahí algún rato escuché que tú decías que hay una gran diferencia entre ver a alguien que se está hundiendo y hacer algo al respecto. Claro. Entonces, hoy queremos como mirar dentro del proceso de discipulado, cómo nosotros podemos empezar a ser esos guardavidas para los demás y salir solamente de estar ahí mirando desde la orilla por si acaso llegue a pasar algo. Entonces, cuéntanos un poquito de este concepto de qué es los guardavidas y los salvavidas en función de lo que tú has venido trabajando. Me encanta. Bueno, el concepto nace de dos cosas. Hay un versículo en el libro de Proverbios que habla de que los pensamientos del hombre son como aguas profundas y que solamente aquellos que son profesionales pueden desahogarlos, ¿no? Y todos somos conscientes de que cuando entramos en nuestra espiral mental hay cierta gente específica que tiene la gran habilidad de sacarnos de esos lugares donde nos estamos ahogando en nuestros propios pensamientos. De allí nace la idea de tener guardavidas. Hay una diferencia entre el salvavidas y el guardavidas. El guardavidas es un profesional en lo que hace. No es simplemente alguien que lo hace porque te vio ahogando y se te tira, que por lo general el que se te tira, porque es un salvavidas, es el que termina tan ahogado como está hace poco ahogado. ¿Sí? Ahora, justo hablaba con una persona en estos días y me decía, pero cuando hablas de profesionales, ¿profesionales en qué? Me decía, ¿qué es? ¿Que es un terapeuta profesional? Digo, no, son profesionales porque sacaron su certificación en ezequielismo. Son profesionales en mí, son amigos en mi vida que han pasado tanto tiempo conmigo, que me conocen, que saben mis áreas débiles, que conocen cuándo me estoy ahogando. Son los profesionales que tienen todo el permiso de tirarse al agua, agarrarme de la cabeza y arrastrarme hasta la orilla aún sin pedirme permiso. O sea, su profesionalidad, no solamente porque son gente, a mí me encanta caminar con gente que es mucho más inteligente que yo, pero no solamente por su experiencia, sino porque han profundizado en su vida conmigo, ¿no? Wow, qué bonito como entender eso. Justo hablábamos antes de que uno de los principios del discipulado es el caminar juntos, ¿no? El discipulado es vida a vida formándonos para poder parecernos a Jesús. ¿Y por qué crees que hoy hay tanta gente pensando, queriendo discipular, pero a la final viviendo procesos solos? Creo que a veces separamos el concepto del discipulado como esta cuestión. Ayúdame, el concepto me lo contaste ayer y me pareció fascinante. Y creo que nos puedes ayudar con esto, que nos hablabas de la cuestión del iluminado y el discipulador. ¿Cómo era eso? Sí, cuando empezamos a hablar del discipulado en los tiempos antiguos, cuando empezó este proceso, el discípulo era alguien que caminaba de la mano del rabí o del que lo discipulaba. Era un concepto de mano a mano, vamos los dos juntos. Claro. Pero esto te demandaba muchísimo tiempo, lo que implicó que en su momento nazca el concepto de lo que es un alumno. Un alumno era, y de hecho la palabra alumno significa alguien sin luz. Entonces, lo que se hace es establecer el concepto de, ok, no nos dé el tiempo para poder discipular uno a uno, vamos a tomar un grupo de gente sin luz, ¿no es cierto? Los vamos a llamar alumnos, ¿sí? Y vamos a poner a un iluminado, el cual les va a enseñar todo y vamos a generar gente conocedora en masa.
Claro. Entonces es como la diferencia entre el verdadero discipulado y lo que ocurrió después, que luego ya no había esa cercanía entre el discípulo y el discipulador, sino que era como, ok, yo estoy aquí para iluminarte lo que tú no sabes. Claro. Y es fascinante eso, porque entonces pierde todo el poder detrás de la idea del discipulado. El discipulado es lento, el discipulado es largo. De hecho, Jesús se tomó 3 años. Los estudiosos hablan de que su ministerio público se resume a simplemente 3 meses. O sea que todo el tiempo extra se la pasó caminando con estos discípulos, hablando con ellos. Y fíjate que la palabra que yo terminé utilizando, que para mí es la palabra base, son mis amigos. Y no es porque se me ocurrió a mí. Jesús en la última cena le dijo a sus discípulos, ahora han llegado al nivel más alto. Wow. Ahora los voy a llamar amigos. Entonces, el buen discipulado debería resultar en que termines siendo amigo de quien ha caminado contigo. O sea, porque el verdadero amigo es el que te conoce en profundidad, ha pasado tiempo contigo, no es una cuestión transaccional en la que vengo y he discipulado tanto como decir, viste, como tengo el numerito de gente que he acumulado o sea, no tendría sentido. O sea, Jesús se dedicó a 12 y nosotros creemos que podemos hacer en nuestra vida, podemos tener 300, es decir, no es una locura, no tiene sentido. Entonces, ese es totalmente contracultural lo que estás diciendo, no va a funcionar porque, bueno, es así. Dentro del concepto de lo que tú hablabas acerca del salvavidas, esa parte es bien interesante, o la diferencia que yo lo veo en conversaciones con ese, es como la diferencia entre el salvavidas y el guardavidas. Es que el salvavidas va y te trata de sacar cuando ya te estás ahogando. Tú decías, el guardavidas viene y te ve antes de que la friegues. Y creo que el concepto del discipulador también como discipuladores es eso, es poder conocer tanto Claro. en relación a la persona, que ya saber cuándo un discípulo se está como yendo por un camino medio pedregoso, peligroso, ¿no es cierto? Y poder decir, hey, ven, yo te conozco tanto, tú no eres así, estás perdiendo algo, algo te está pasando, yo necesito que hables de lo que te está pasando para poder ayudarte en el proceso. Entonces, eso es fascinante porque ya no soy alguien que te salva, entre comillas, ya no soy el iluminado que vengo sino estoy caminando tan cerca de ti que me doy cuenta en qué momento algo te está pasando. Es una belleza llegar a ese punto de relación. Lleva tiempo, lleva intención, lleva ganas, lleva dolor. El apóstol Pablo decía, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, ¿no? O sea, es llegar a ese punto de sufrir porque la persona encuentre su mejor versión de quien debe ser. No que sea quien yo quiero que sea, sino que sea quien Dios la llamó a ser, ¿no? Entonces, es un proceso tan profundo, y que requiere un nivel de vulnerabilidad, pero de vulnerabilidad de ambas partes. Totalmente. O sea, porque si en el proceso de discipulado yo soy el que viene simplemente a rescatarte solamente, todas las veces, o sea, y no tengo esa habilidad yo también estoy pasando mis peleas, yo también estoy pasando mis luchas. Hay algo que a mí me fascina de mi mami, es que desde chiquititos siempre pasábamos tiempo conversando, y a veces discutíamos. Y ella, terminamos de discutir, yo me iba a mi cuarto, y no era rara a la vez que ella entrara al cuarto, abría la puerta y me dijera, vengo a pedirte perdón, porque tenías razón. Y fuera de quitarle o restarle autoridad, le sumó autoridad como no te das una idea. Encontrarme con alguien que tiene la habilidad de decirme, hey, a mí también me pasa. Yo también estoy viviendo esto. Hace un tiempo hablaba con alguien a quien quiero mucho, es un adolescente, y él me hablaba de sus inseguridades. Y me hablaba de cómo su identidad estaba pegada a la ropa que utilizaba o los zapatos que tenía. Mi reacción natural era decir, tu identidad no puede estar anclada en tu ropa y en tus zapatos. Y mientras yo decía, mi identidad está anclada en el carro que yo tengo, en la ropa que me acabo de comprar. O sea, mientras se lo decía, porque lo trataba como diciendo, por Dios. Claro. Y en el mismo proceso yo decía, pero yo soy igual. Claro. O sea, entonces, nada más bonito
que cuando uno le dice, te entiendo, a mí me pasa igual y estas son mis estrategias cuando yo paso por ahí. ¿Cómo estoy lidiando con eso, no? ¿Cómo estoy lidiando con eso? Claro, da mucho miedo porque uno cree que la autoridad se gana en la perfección, pero la autoridad se gana en la vulnerabilidad. Es verdad. Y justo hablando de este tema de vulnerabilidad, tenía una pregunta acá que era como, ¿por qué creen que evitamos involucrarnos más profundamente en la vida de otros o en los procesos de otros? Y creo que le dabas en el clavo porque a la final tenemos temor también que los demás conozcan nuestros puntos débiles. Claro. Entonces, eso tal vez nos hace crear una barrera de solamente la relación como instructor-alumno, ¿no? Iluminado-alumno que decíamos antes. Pero creo que eso es lo más alejado, como estamos diciendo, de un verdadero discipulado. Entonces, Paz, ¿cuáles son aquellas señales que usted cree que podemos ver en otros cuando empiezan como con esta tendencia a aislarse y no permitirse ser vulnerables también? ¿Y qué deberíamos hacer nosotros como líderes, como discipuladores, para poder como extender la mano y ser esos guardavidas para ellos? Yo pienso que en el tema de lo que hablábamos del discipulado y la relación, no es como muchas veces yo tenía un pastor que era iluminado. Entonces él me veía a lo lejos y me llamaba. Ven. Entonces yo me acercaba ya desde ahí con miedo. Claro. Entonces me acercaba con él con miedo y me decía, el Espíritu Santo me está revelando, ¿no?, que tú estás en pecado. Y claro, ¿cómo niegas eso cuando, o sea, hay muchos pecados que yo estaba, ¿me entiendes? O sea, acababa de salir peleándome con mi mamá, entonces yo no sabía como que, ¿y cuál fue el pecado que le reveló? Si el que me peleé hace un rato con mi mamá o el que lo hice a ocultas, ¿no? Donde nadie me vio. Eso provocó en mí, inmediatamente un bloqueo. Claro. Entonces yo lo veía a él como alguien tan superior, primero porque me decía, ¿cómo Dios le está hablando a él? Pero en ese momento era tan inmaduro yo que no me daba cuenta que en realidad no es que Dios le estaba hablando, él simplemente tenía un concepto claro de que como soy joven, seguro estoy en pecado. Entonces siempre la iba a pegar, siempre la iba a acertar. Eso provocó que en mí haya un distanciamiento hacia esa relación. Yo lo veía como el líder, pero jamás lo vi como alguien al cual yo podría abrirme. Entonces yo creo que el tema de que tú hablas de cómo identificar a una persona que no está haciendo o que está haciendo, luchando y batallando, tiene que ver más con nosotros como discipuladores. ¿Qué capacidad tenemos nosotros de acercarnos a ellos? Y lo que decía hace un rato, o sea, poder abrirme y exponerme yo también. Y capaz hubiese sido diferente que él me diga, yo siento que te está pasando algo. Y siento que capaz, oye, yo también lo estoy viviendo, lo que hablamos un momento. Y capaz eso hubiese generado una conversación que me hubiese ayudado a sanar. Y pasé años lidiando con esa separación de mi relación con aquel que era mi líder, digámoslo de alguna manera, que nunca sentí que esa persona me estaba construyendo, sino que en su momento, hasta cierto punto, detuvo mi crecimiento. Es que agregás, es muy interesante lo que hablas, porque lo que agregás es varios errores. Primero, que cuando uno se pone en discipulador, uno cree que la persona está haciendo discípulo tuyo, y vamos a aclarar de que la idea es que la persona sea un discípulo de Jesús. ¿Sí? Entonces, es decir, eso uno, ¿no? O sea, primero que hay que salirse del medio. O sea, si la persona luego del discipulado se parece a vos y no a Jesús, cometiste todos los errores posibles. Fracasados. Entonces, uno. Y dos, hay un proceso que tiene que ver con enseñar que cuando la persona falla, no te está fallando a vos, se está fallando a sí mismo. Que para mí es tan trascendental cuando me lo enseñaron, porque está esta cuestión como, no le quiero fallar a Dios. Parece como que Dios es un incoherente que dice, no hagas eso, y si lo haces, me está fallando. Pero al final lo que Dios quiere y sus mandatos y preceptos no es que son lo mejor para Él, es lo mejor para tu vida. O sea, si vos aplicás la vida de Dios en tu vida, vas a tener una mejor vida. Entonces, cuando fallás, no le estás fallando a Dios, Fallaste. le estás fallando a ti mismo. Esto fue como cuando cuando era chiquito, me sacaba una mala nota y venía de la escuela, y si la nota era buena, llevaba con el examen en la mano. orgullo. Llevaba con el examen en la mano. Si la nota era mala, el examen iba en la mochila, ¿no? Entonces, claro,
ahí perfecto, porque yo creía que un mal examen estaba pegado a si mi mamá o mi papá se enteraban o no. Claro, cuando llego a la universidad y en una clase me empiezo a sacar malas notas, y después cuando repruebo la clase me tocó volverla a pagar a mí, me importó nada si mi mamá se enteraba o no, porque el que tuvo que pagar fui yo. Wow. ¿Me explico? Entonces me di cuenta que mis errores afectaban mi vida, más allá de la opinión o el enojo que mis papás pudieran tener. Entonces yo no les fallé a ellos, me fallé a mí. Y lo que ellos esperaban para mí era algo que me iba a llevar a una mejor vida. Entonces, lo mismo, ¿qué es esta cuestión? No le quiero contar a mi líder porque le estoy fallando a él. No. El espacio tiene que ser un espacio tan seguro para que la persona diga, hey, tenemos que caminar juntos para que vos te encuentres con tu mejor versión. Y desde el punto en el que estoy como discipulador, ¿cómo te ayudo, no? ¿Cómo caminamos juntos? Capaz, como tú dices, yo lucho o capaz no estoy luchando en exactamente lo mismo que te está pasando a ti, pero tengo mis otras luchas. Claro. Pero capaz en algún momento yo tuve la misma lucha que tú estás teniendo y contarte qué me sirvió a mí para salir de eso y capaz a ti te sirve. Entonces, entender ese concepto es fascinante también. Creo que es interesante lo que estamos hablando porque a la final la vulnerabilidad es el centro para Claro. poder crear la relación y luego acompañar los procesos, ¿ya? Ahora, ¿cómo generar este acompañamiento como saludable? Porque también, como tú Te decías, hago pausa ahí nada más. Y va a haber gente que esté en el proceso de discipulado y no valore tu vulnerabilidad. Y cuando vos seas vulnerable como líder, pisotee tu vulnerabilidad y aproveche ese momento para aconsejarte. Es posible. ¿De quién es la responsabilidad? Del otro. ¿Sí? O sea, el otro no habrá aprendido a manejar la vulnerabilidad de los demás y creyó tener en su líder una persona perfecta. Se encontró con un líder con errores y dijo, esto no es para mí. Perfecto, busca a Cristo, mi amigo. Entonces, porque es lo único. Entonces, es muy posible, te va a pasar que te vas a abrir y el que te está escuchando dice, ay no, yo pensé que... Y aprovecha ese momento porque hay mucha gente que no sabe manejar la vulnerabilidad de otro. Vos abrís tu vulnerabilidad y dice, ahora es mi momento de aconsejarlo yo. Lo que vos tenés que hacer... No entendiste nada. Pero no cambia la originalidad de lo que debemos hacer. O sea, hay gente que yo le he dicho decir, si vos no podés manejar mi vulnerabilidad, es tu problema, no el mío. Wow. Este es quien soy, esta es la verdad. Yo no puedo pintarte un cuadro del que no soy. Entonces, nada. sí, creo que en eso que dices, a la final es que estamos corriendo la carrera juntos, ¿no? Probablemente yo tengo 1 kilómetro más, pero estamos ahí, sí, los dos peleando la misma batalla. Así es que qué bonito eso de aprender a manejar la vulnerabilidad del otro. Y creo que me salta como el hecho de lo que tú decías. Nosotros tenemos que entender que el camino es llevar a los demás a Jesús. Tú decías, hay que quitarnos del medio. Entonces, ¿qué cosas así como prácticas tú en tu experiencia nos recomendarías hacer para quitarnos del medio? A veces porque nuestra humanidad nos falla, nuestro ego va a estar ahí diciendo, yo te estoy enseñando, yo te estoy formando y discipulando, y podemos llegar a hacer tropezar al otro. Me encanta. Aprendí mucho de mi esposa. Yo soy una persona que por tendencia, soy una persona directiva. Me encanta decirle a la gente qué hacer. Sí. Pero después, Marce, que es fascinante, ella es terapeuta familiar y de parejas, y ella enseña siempre de que nadie cambia cuando le dices qué hacer. Las personas cambian cuando llegan a la conclusión por ellos mismos. Entonces, claro, yo la veo a ella en acción y es fascinante porque yo escucho que una persona empieza a contar, empieza las primeras 3 frases de su problema y yo ya sé qué decir. Ya tienes la respuesta. Yo tengo la respuesta. Entonces, se ve como, yo te decía que es. Soy eficaz en mi discipulado. Ahora, ella es todo lo contrario, ella se vuelve curiosa. A mí es fascinante verla, porque es muy típico que alguien le dice, tal persona dejó de venir a la iglesia porque tiene tal problema, ¿qué le dirías? Y ella automáticamente te va a empezar a hacer preguntas. Jamás te va a contestar con esa cantidad pequeña de información. Te va a empezar a hacer, ¿y por qué? ¿Y qué pasó? ¿Y con quién se relacionó? ¿Y qué hizo? Entonces, creo que la curiosidad es insistir sobre las preguntas y abrir más el oído, hablar, cuando dijeron cuando era chiquitito, me decían, tenemos 2 oídos y una boca, porque debemos escuchar el doble de lo que hablamos.
A mí me cuesta una vida. Pero me esfuerzo a eso, a preguntar y preguntar y volver a preguntar y volver a preguntar para que la persona misma llegue a esa conclusión donde dice, me está faltando esto. Siento que nuestro ego se mete en el medio cuando queremos decirle a la gente, haz esto o deja de hacer aquello. Tengo la Y receta. a mí me pasó algún momento que yo fui a terapia. Sí, porque mi hija me mandó a terapia, ¿no? Ok, Javier. Me dijo, papá, necesitas terapia. Y yo, güey. Entonces me mandó a terapia, fui a terapia y me dice, y claro, es fascinante porque es una forma de hacer terapia eso, ¿no? Entonces yo me senté a la terapia y entonces yo le contaba lo que me estaba pasando y por qué mi hija me mandó a terapia. Y ella me empezó a hacer preguntas y esta persona me mandó a hacer preguntas y preguntas y preguntas y yo le respondía a las preguntas. Y cuando salí de la terapia, yo dije, yo pagué para yo mismo darme respuestas. Claro. Y claro, y claro, fui como, en mi primer pensamiento fue, perdí la plata. Sí, perdí la plata. Pero luego me di cuenta de lo que tú dices, como ese interiorizar y ver y escucharle a otra persona que me pregunte y escucharme a mí mismo, Claro. me permitió darme cuenta de en realidad en qué estoy fallando. Y ella no me dijo, esta persona no me dijo qué es lo que yo tenía que hacer. Simplemente en sus preguntas me llevó a la reflexión. Y esa reflexión personal hizo que yo genere cambios. Vale. Entonces, yo creo que esa es nuestra responsabilidad también, digamos, como llevar a las personas, a aquellos que estamos discipulando, como a que ellos puedan interiorizar qué está pasando para tener cambios reales. Porque al fin y al cabo, alguna vez escuché esta frase que es fascinante, que te dicen, la iglesia no debe ser un museo de santos, sino un hospital de pecadores. Mi problema con esa frase es que hay mucha gente que en este hospital se siente doctor, Mm. ¿sí? Y doctor hay uno solo. Algunos hemos llegado a la sala de espera un ratito antes. Otros simplemente cumplimos el rol de enfermero y cuando la persona se relaciona con el doctor y él le dice, ahora inyecte, ahora saque. Entonces, en esa relación que la persona tiene con Dios, cuando esa persona dice, ok, lo que necesito es esto. Entonces yo puedo operar basado en lo que Dios ya habló sobre la persona, porque si no, ¿qué sucede? Comienzo yo, veo a alguien que entra y digo, lo que tiene que cambiar es su manera de vestir. Sí, porque es lo que yo interpreto por fuera. La pregunta es qué está pasando por dentro. Tal vez Dios lo que quiere trabajar antes que su manera de vestir, quiere trabajar su ego, su envidia, su dolor, sus heridas. Y yo empiezo por el área de la vestimenta y destrozo todo el proceso de lo que Dios pudiese haber hecho en la persona. Entonces, este proceso de hacer preguntas, de hacer ese cuestionario cuando uno va al doctor y te agarra la enfermera primero y empieza con las preguntas. Dice, ¿cuánto hace? ¿Y qué medicinas toma? ¿Y qué está haciendo? Es ese proceso de abrir para que la persona entre en esta relación con Dios. Y en ese proceso, si la Biblia es cierta, que dice que el Espíritu Santo nos guía a todo, nos convence de nuestros errores, si es que creemos en ella, va a suceder. La persona va a decir en un momento, hey, hay algo que necesito trabajar. Ok, cuéntame, caminemos juntos. Y seguramente eso vaya totalmente en contra de la sesión número 3 que tenías que darle hoy en el discipulado. ¿Me entendés? Tal vez te abriste el librito decía, hoy vamos a hablar de la ofrenda. Es decir, y la persona abre el corazón y tal vez se destroce completamente, por eso por ahí ni siquiera sea un programa, tal vez sea un estilo de vida, ¿no? Y creo que ahí también es como el hecho de aprender a abrazar la necesidad del otro, ¿no? Total. Y en ese abrazar la necesidad del otro, creo que con esto podemos como ir aterrizando un poquito. em, el enfermero también debe conocer ciertas cosas, porque a la final luego va a pasar ese informe al médico, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que nosotros, en esta analogía como enfermeros, usted, Paz, considera que debemos conocer? Porque estamos llamados también como a guiar, ¿no es cierto? A dar como a veces una pequeña dirección en pos de lo que Dios quiere para esa persona. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas que nosotros debemos conocer para lograrlo? No sé. Estoy siendo vulnerable. Acá el invitado, ¿sabes? No, O sea, no, creo que está bueno, eso es lo que hablamos. Creo que cuanto uno más ha hecho el trabajo interno, es fascinante hablar con alguien que vos lo has visto pasar por el dolor. Y el dolor de conocerse. Uno se da cuenta cuando hable con alguien que se conoce.
que conoce sus debilidades, que sabe quién es. A mí me fascina hablar tanto con Stanley como con Jenny porque es hablar con gente eh, que te das cuenta que han trabajado quiénes son. A mí me fascina hablar con ustedes porque eso es precioso. Cuando alguien se ha conocido, ha pasado por el proceso de arrepentirse delante de Dios por sus áreas y hacer el cambio real, porque es tan poca la gente que realmente cambia, son muchos los que enmascaran sus situaciones y pocos los que realmente van a la raíz de la cuestión. Entonces, yo creo que nada más lindo que alguien que ha hecho el proceso en sí mismo. Después sí, creo que tenemos que, todo lo que uno puede agregar eso cuando dicen, bueno, que Dios me use. Y parece que Dios me use tiene que usar así esta basura que soy, así. Es decir, está bien, todo lo que agregue a mis habilidades, como tomar algún curso, buscar estudiar obviamente más la palabra de Dios, ser conocedor, tener una linda relación con Dios. Todo eso obviamente agrega para que cuando estás escuchando a la persona tenés recursos para poder llevarla. Sí. Yo algo que también pensaba mientras hablábamos tema de la relación de discipulador, a mí, ¿sabes qué relación se me viene que es fascinante? La relación justamente del apóstol Pablo con Timoteo. Ajá. Esa para mí es una de las relaciones más, que creo que la palabra nos deja muy claro cómo debe ser la relación. De hecho, Pablo empieza hablando con Timoteo desde la perspectiva de hijito mío, ¿no es cierto? Y termina como colaborador. Dice, os envía a Timoteo, mi colaborador. O sea, cómo creció la relación desde verte como un hijo mío, que cometes errores, pero en la relación fuimos creciendo tanto que hoy ya no te veo como hijito mío. Ahora te veo como un colaborador a mi lado. Sí. Creo que ese es el top de nosotros como discipuladores, de llegar al punto donde no quiero que toda la vida yo tenga que iluminarte, sino que vayamos creciendo juntos y que llegue un punto en que yo te vea que te pareces tanto a Jesús que ya no eres un niñito, sino caminamos juntos como amigos. Bueno, creo que Maxwell es que dice que el buen liderazgo no se ve en la presencia, sino en la ausencia. ¿Sí? Que uno sabe si alguien es buen líder no cuando está presente, sino cuando está ausente, cómo comporta a su equipo. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta aún con Jesús. Sus discípulos llevaron el evangelio a muchos más lugares que cuando Jesús estaba acá. Él los formó tanto que cuando Él salió, ellos superaron el trabajo de expansión. Cuídenme en el examen de obviamente lo que estoy diciendo no hay manera de superar a Cristo, pero Claro. la expansión del evangelio y aún los milagros que se llevaron a cabo pasaron en las manos de quienes Jesús había formado, ¿no? Entonces, creo que eso que vos estás diciendo, es decir, es llevar a tal punto que esta gente me supere, pero ampliamente. Que ahí otra vez tiene que trabajar esta cuestión de creer de que como discipulador, mi tarea principal es ser superado, ¿no? O sea, porque si no ahí entra mi ego. Es todo el tiempo yo te tengo el pie sobre la cabeza, siempre voy a ser superior a vos. No hay... Y qué cuidado hay que tener con eso, porque creo que eso es lo que frena justo la esencia del discipulado, ¿no? Como te pongo el pie ahí, cuando siento que estás llegando como un poquito a mi nivel, tengo que mantenerte abajo, porque por mis propias inseguridades tal vez, o por mi propio ego. Y creo que todo lo que hablamos hoy como han ido saliendo algunas perlas, algunas situaciones que nos motivan y nos incitan como a seguir conociéndonos a nosotros mismos, como tú decías, meternos nosotros también dentro del proceso, ¿no? De ser vulnerables con los demás. Perdón que te interrumpa. ¿Recuerdas, hablando se me está viniendo en la cabeza eso, cuando de la relación, hablando de la relación a Pablo-Timoteo, cuando, o sea, tanta era yo creo que la vulnerabilidad de tanto de Timoteo y el amor de Pablo hacia Timoteo, porque una relación tan profunda entre ellos, al punto de que tú recuerdas cuando iban a entrar a una zona a predicar, y Pablo le dice a Timoteo, mira, no vas a poder entrar allá porque Timoteo tenía padre griego, madre judía o al revés, no sé qué. Y le dice, no vas a poder entrar acá si es que no te circuncidas, ¿no? Y no vas a poder entrar allá porque te van a matar si no te circuncidas. Y Timoteo le dice a Pablo, ok, haga lo que tenga que hacer. ya. Ahorita. Ahorita. y yo digo, y ahí dice que Timoteo se entregó y dijo, se bajó los calzones y dijo, haga lo que tenga que hacer Pablo. Ese es el punto del discipulado donde yo me retiro. Pero digo, o sea, el nivel, tú no te bajas
O sea, tú no te quedas en un boxer si tienes tanta relación y tanta Sí. amistad. Huyamos de la analogía porque es fuertísimo. Entiendo si hay un nivel de confianza Eso. que aún se me llevara hasta ese punto que me va a generar ese nivel de dolor, estoy dispuesto a tomarlo. Exacto. Bien. Por la relación Sí. que construimos. O sea, yo digo, hoy con Dani estamos construyendo una relación. Yo sé que todavía no estamos al nivel de dormir, digo, en la misma... Que esto no escuche mi esposa porque... Estamos hablando de dormir, bajarse los pantalones. Esto es un peligro. Yo creo que deberíamos ir redondeando. Pero no, es que yo les digo, no estoy al nivel, pero sí estoy al nivel de relación de que puedo cambiarme y ponerme un partido de fútbol, Claro. ponerme una pantalona sin tener el problema de que los dos estemos en un boxer. Claro. ¿Por qué? Porque pero yo con X persona no voy a hacer eso, voy a buscar un lugar oscuro porque no hay relación. Entonces, la analogía es esa, bueno, tú me entiendes, ¿no? Sí, es esa gente a la que uno le muestra sus áreas más vulnerables, sin miedo. Y esa es la construcción de la relación que creo que debe existir entre líder y discípulo. Eso es lo que quería. Y ese, como para cerrar un poquito el día de hoy, 2 cosas que tú crees que necesita alguien que hoy se acaba de dar cuenta que solo ha sido como un salvavidas y tiene que pasar a ser un guardavidas para los demás. Reconocerlo. No puedes cambiar lo que no puedes nombrar. Entonces hay un momento liberador que es cuando uno dice, he sido un egocéntrico que quiso mantenerle el pie sobre la cabeza a alguien, o que nunca quiso mejorar en su proceso de autoconocimiento y de mi propia, nada más poderoso que reconocerlo y empezar a trabajarlo. Es tan sencillo como eso. Si uno logra hacer esas 2 cosas, estás por arriba del 90% de la población. La mayoría de la gente espera que los demás cambien. Ahora, si arrancamos por el proceso de cambio interno, ya cambian las cosas. Qué bonito. Y gracias, por todo lo que hoy compartimos. Creo que nos dejas ahí herramientas y desafíos también para poder ir generando ahora esta nueva relación y nuevo nivel de discipulado. Paz, también gracias por toda la sabiduría que siempre pones sobre esta mesa. Y hoy me quedo con algo, ¿no? Creo que como empezábamos, y me gustaría cerrar diciendo que no fuimos llamados a ver cómo otros se hunden desde la orilla, sino que fuimos llamados a saltar, cargar, corregir y sobre todo a amar. Y por amor estamos dispuestos a hacer hoy guardavidas. Así es que, familia Revival, tenemos el reto para esta semana, y es que puedas identificar a alguien que probablemente esté caminando solo para que puedas orar, acercarte esta semana con la intención de caminar junto a él o a ella. Ese es el desafío que tenemos para ti en esta semana y no te pierdas que seguramente seguiremos teniendo más episodios que nos van a dar herramientas para poder seguir formando a Jesús en los demás. Así es que, mi Paz, muchas gracias por este tiempo. Les queremos un montón y palabras finales, mi Paz, para despedirnos un poquito. Es lindo construir relaciones en las cuales aprendes y también en las cuales puedes bendecir a otras personas. Amigo, gracias por ser mi amigo, gracias porque aprendo mucho de ti. Y creo que esa es la relación. Contigo estamos aprendiendo lo que es tener una relación discipulada. Te agradezco mucho por eso. Y pues nada, eso es lo que queremos construir, relaciones de amistad, relaciones sanas entre inclusive líderes, discípulos. Eso nada más. Chévere, buenísimo. Entonces, nada, nos vemos de aquí en 15 días con un nuevo episodio. Síganos, coméntenos también y conversen con toda la gente a quien creen que estas herramientas también les puede llegar a servir. Muchas gracias. Muchas gracias.